donde estén sintonizando esta cápsula. Soy su amigo y servidor Alexander Hernández de Medicina Veterinaria y Zootecnia y de esenciaganadera.com. Ahora les traigo un tema bastante interesante que nos habla sobre la farmacología, o aquí el mundo de la farmacología. Todas las ramas, todas las ciencias que de alguna manera abarca esta singular especialidad y que es de muchísimo interés. Bien, de aquí, antes que nada, tenemos que saber que el mundo de la farmacología, o la farmacología como tal, abarca, como ya lo mencioné antes, algunas ciencias. Y vamos a empezar a hablar con la primera de ellas, que es la farmacia. Bien, aquí vamos a ubicarnos en una línea del tiempo que nos habla sobre el siglo XX. ¿Sí? De hecho, tenemos que saber que hasta antes del siglo XX la formulación y la preparación de los medicamentos se hacía a partir de un solo farmacéutico. ¿Sí? Pero, obviamente, ya con el avance de la tecnología, después del siglo XX, esta elaboración de los medicamentos ya comenzó a correr a cargo o en pro de la medicina moderna industrial, de hecho tal y como hoy la conocemos en nuestros días, ¿no? Y precisamente por consiguiente es indispensable saber que aquí la farmacia hoy en día no es más que una rama de las ciencias de la salud que se encarga precisamente del estudio de la procedencia, las propiedades, la naturaleza y sobre todo la técnica de preparación, en este caso, de lo que son los medicamentos. ¿Y qué destaca aquí? También el estudio de los medicamentos en cuestión del correcto aprovechamiento en el organismo y sus efectos sobre él. ¿Sí? Entonces, concebida de alguna manera esta como una especialidad, sin duda alguna también abarca una gran gama, un amplio conocimiento de lo que son las moléculas químicas, pero también, sin duda alguna, lo que es la biología molecular y la medicina general como tal, ¿no? Entonces, una vez que queda claro el término farmacia, pasamos a la otra ciencia que también abarca la farmacología y que es de suma importancia. Obviamente todas son de suma importancia, pero es la pilar, esta ciencia es la materia pilar de la cual se desglosa la farmacología, el mundo de la farmacología, por lo siguiente. Esta siguiente ciencia es la toxicología. Seguramente tú, interesado en conocer un poco más dentro de la medicina veterinaria, la medicina general, has escuchado este término de toxicología. Es necesario saber que la toxicología, sin duda alguna, estudia como tal las sustancias químicas venenos y todo lo que se deriva de ellos, ¿no? Todas las sustancias químicas fabricadas en este sentido, ya sea por el hombre o que encontramos en la naturaleza, ¿no? En el medio ambiente. Y obviamente la toxicología estudia los efectos nocivos que va a tener sobre los organismos vivos, ¿sí? Ahora entendamos dentro de la toxicología el grado, la severidad con la que una sustancia química o un veneno o incluso un fármaco mal aplicado puede ejercer un daño sobre el cuerpo de los animales en este aspecto, ¿sí? Y precisamente a ese grado, la severidad, el daño con el que hace daño dicha sustancia química, la vamos a relacionar con lo que es la toxicidad. ¿Sí? Para que quede claro, el daño, la severidad con la que un veneno de insecto, de serpiente, de alacrán, de tarántula hace daño por sus neurotoxinas, linfotoxinas, hemotoxinas, que tienen obviamente una repercusión negativa sobre el organismo al cual están afectando en este aspecto. ¿Sí? Y sin duda alguna, pues bueno, esto depende de muchos factores.
Depende de muchos factores, como lo pueden ser uno, la dosis, la duración, el tiempo de exposición y la ruta de exposición, la forma de aplicación de cómo entra al interior del cuerpo de los animales, ¿sí? Y sobre todo también, pues, en este caso, la forma y la estructura de la sustancia química que en este caso estemos tratando, ¿no? Pero bueno, aquí mismo se deriva una constante, una pregunta. ¿Qué es tóxico? El término tóxico. ¿Tendrá algo que ver con la toxicología? ¿Tendrá algo que ver con la toxicidad relativamente? Pues en este sentido sí tiene que ver, obviamente, con la toxicidad. Nada más que tenemos que saber que tóxico, sin duda alguna, es un término que se relaciona a el daño del veneno, de la sustancia química que en este sentido causa en el cuerpo de los animales, ya sea, obviamente aquí, por ingestión, por inhalación o también por absorción extrínseca. Aquí en este aspecto, obviamente, que viene de parte del medio ambiente, del exterior del cuerpo del animal, de la sustancia también química que estemos hablando, ¿no? Y obviamente, una vez nosotros que ya estamos analizando todas estas ciencias que de alguna manera tienen que ver con la farmacología o con el mundo de la farmacología, de aquí también se deriva una cuestión muy interesante, ¿no? Del estudio farmacológico viene lo siguiente: de qué es ahora, ya comprendiendo el término tóxico y la toxicidad, qué es una sustancia tóxico contaminante. ¿Sí? Sin duda alguna, para contestar esta pregunta, es toda sustancia química que de alguna manera lesiona o mata a un animal, ya sea en condiciones naturales aceptables o en condiciones naturalmente aceptables, o incluso por consecuencia de la mano del hombre. ¿Sí? Aquí, ¿qué quiere decir esto? ¿O qué quiero decir con esto? Más que nada, aquí por consecuencia de la mano del hombre, si nosotros no sabemos utilizar un fármaco, si no sabemos las dosificaciones exactas, si no sabemos qué tipo, en este aspecto, de fármaco es el que estamos utilizando para tal enfermedad sobre el organismo de los animales, sobre la enfermedad que queremos tratar, obviamente si no sabemos qué es lo que estamos haciendo con el fármaco, obviamente vamos a ocasionar en el animal todo un problema metabólico que va a terminar en consecuencias que pueden ser terribles, incluso la muerte. Porque yo les digo algo, no hay fármacos en ocasiones malos, sino que hay malas aplicaciones y malos usos en este aspecto de los fármacos que en ocasiones se usan. ¿Sí? Un ejemplo muy drástico es, por ejemplo, la dioxina. La dioxina, que de alguna manera tiene un efecto sobre el organismo, en el metabolismo. Tenemos que tener cuidado al momento de utilizar este tipo de fármacos, puesto que por su nomenclatura química, si recordamos, es un tetraclorodibenceno P-dioxina, por lo cual este es derivado de los cloros, ¿sí? Es derivado de compuestos clorados. Entonces, imagínense, al momento de aplicar este tipo de medicamentos sobre el animal, que es nuestro paciente, los veterinarios que vamos a tratar, si no sabemos medir las dosis exactas, podemos ocasionar un shock en cuestión de nivel celular, y obviamente hay una mayor cantidad de cloro en la sangre, por ende también hay envenenamiento, ¿no? En este aspecto. O también, por ejemplo, la aplicación del arsénico, que al final de cuentas, si no se sabe aplicar bien o no se respetan las dosificaciones que en ocasiones vienen en las indicaciones del fármaco, obviamente es un metal, y pues en este caso ocasionamos un problema en la sangre, ¿no? En este aspecto en el organismo. Y bueno, una vez nosotros conociendo ya estos aspectos, también entramos a otra ciencia, en este caso, que va a ser la posología. Y obviamente ya hablando ya un poquito ya más en cuestiones de dosis, precisamente la posología dentro de la farmacología estudia obviamente las dosis. Pero ¿qué es la dosis? ¿Qué es el término dosis? Sin duda alguna, la dosis es la cantidad exacta de un determinado fármaco
o de un determinado principio activo. ¿Sí? Ahora, tenemos que saber que la posología se caracteriza porque se rige, como otras ciencias también, pero esta particularmente se rige a partir de algunos principios. ¿Sí? Obviamente voy a decir dentro de los más importantes que cabe destacar. Uno de ellos, uno de estos principios, es principalmente el aumento. El aumento en la dosis. Tenemos que saber que aquí nos habla precisamente sobre el aumento de la dosis que se va a aplicar a un paciente. Generalmente conduce a un aumento terapéutico gradual en los efectos secundarios. Si nosotros aplicamos a un gran bovino, a un equino, a cualquier especie animal, una dosificación y aumentamos la dosificación para poder tener efectos más rápidamente que el animal se cure, obviamente el animal va a experimentar alteraciones en el metabolismo, quizá venéreas, quizá no mortales, pero obviamente va a tener algunas reacciones colaterales precisamente por el aumento de la dosis, ¿no? de X fármaco. Otro principio que también nos habla es precisamente la variación de la dosis. Aquí, más que nada, este principio nos habla, obviamente está muy relacionado con el primero, pero este principio en especial nos habla sobre la variación de una dosis que se aplica a un paciente. Generalmente, digamos que no influye tan directamente en los efectos colaterales que el paciente, en este caso el animalito, va a experimentar, ¿no? Obviamente aquí estamos hablando de la variación cuando variamos en cuestión de las dosis, quizá un mililitro, un mililitro más, un mililitro menos. Quizá en cuestiones pequeñas, exactas, no hay una repercusión negativa, una consecuencia que pueda el animal sufrir mortalmente, pero que también de alguna manera tenemos que cuidar este aspecto, no ser tan variables en las dosis, respetar una vez más las indicaciones que nos dice el médico veterinario de cabecera o incluso el mismo fármaco, ¿no? Bien, por otro lado también destaca el tercer principio, que este nos habla sobre la dosis mínima. Este principio nos habla de la dosis mínima en el sentido de que la dosis mínima es la cantidad más pequeña de un fármaco que ejerce efectos secundarios. Simplemente efectos secundarios que el animal va a reaccionar ante este estímulo, ante este fármaco. El cuarto principio ya nos habla lo contrario, que también va relacionado, que es la dosis máxima. Que aquí nos habla ya que es obviamente, si la otra es la cantidad más pequeña, esta es la cantidad más alta de un fármaco que se usa con fines terapéuticos. Esto normalmente lo vemos presente cuando tratamos de acelerar la curación de un animal aplicando una dosis muy alta para que tenga efectos secundarios más rápidamente y el animal se mejore. Solamente que hay que saber que hay todo un proceso de reconocimiento de parte del sistema inmunológico ante el fármaco que estamos aplicando para poder tener una reacción. Obviamente, si nos damos cuenta, el cuarto principio va muy relacionado del primero, puesto que este nos habla sobre el aumento también gradual, ¿no? En este aspecto, la cantidad más alta que vamos a aplicar, pero también que puede tener consecuencias negativas en este aspecto. ¿Bien? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y bien, también el quinto principio de la posología nos habla bien sobre el rango terapéutico. Más bien, ¿qué es el rango terapéutico también como tal? Es el conjunto de valores comprendidos entre la dosis máxima y la dosis mínima, ¿sí? Por una media, por decirlo así. Entonces, una vez aplicados estos conceptos también dentro de la posología, ya ejemplificando un poquito más un ejercicio para que quede un poquito más claro el cómo es la aplicación de los fármacos y cómo nosotros a nivel clínico, a nivel quirúrgico, a nivel farmacia, cómo los utilizamos, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Acompáñenme. Bien, vamos a poner un ejemplo sencillo para que ustedes también lo pueden ir practicando ahí en casa, desde donde lo estén viendo. Por ejemplo, vamos a ver la L-carnitina. La L-carnitina, que de hecho se lo vamos a aplicar a un animal que tiene problemas hepáticos en cuestión del metabolismo de las proteínas.
y de las vitaminas. Vamos a pensar, la L-carnitina, que de hecho es un nutriente similar a de las vitaminas esenciales para la conversión de las grasas en energías y que precisamente arrastran los ácidos de cadena larga, obviamente estamos hablando a nivel celular hasta la mitocondria, en donde hay todo un proceso de oxidación y de fosforilación por medio de la activación del ciclo de Krebs para la producción de adenosín trifosfato, ATP, y en este aspecto, por ende, la producción de energía. Vemos que la L-carnitina en solución, vamos a pensar, nos da un rango de 1 gramo de aplicación por cada 10 mililitros. ¿Sí? Vamos a pensar que se lo vamos a aplicar a un animal grande a razón de 100 miligramos por cada kilo de peso por día. ¿Sí? Se lo vamos a aplicar una aplicación de 3 días consecutivamente, durante 3 días. Solamente en la mañana, no 3 veces al día, solamente una vez durante los 3 días. ¿Sí? Entonces, ahora sale una cuestión. ¿Cuál es la dosis de administración diaria que se le va a aplicar, vamos a pensar, a un animal, a un canino grande, un San Bernardo, un gran danés, un gran mastín tibetano, de un peso de 75 kilogramos? ¿Cuál es la dosis de administración que se le va a aplicar a un perro de 75 kilogramos de peso? ¿Sí? Bien, entonces nosotros ya teniendo en cuenta lo que son todos estos datos, los días, y a quién se lo vamos a aplicar, a qué paciente, vamos a hacer la siguiente conversión. Obviamente tenemos que saber que en la farmacología se rige a través de la matemática analítica, que en este aspecto es la regla de 3. Todas las dosificaciones normalmente que nosotros hacemos a nivel farmacéutico, a nivel laboratorial, utilizamos la regla de 3 para todo. Obviamente también se utilizan otros procedimientos matemáticos, pero la regla de 3 es esencial, quede claro eso. Aquí nos vamos a dar cuenta por qué. Entonces, nosotros vamos a partir de este primer dato. Si nosotros sabemos que de acuerdo a la regla de 3, dependiendo de los datos que nos dé, 100 miligramos se van a aplicar por cada kilo de peso, entonces, ¿cuántos miligramos se van a aplicar a un perro de 75 kilogramos? De acuerdo a la ley de la regla de 3, nos dice que se multiplica cruzado y se divide entre el último factor que queda acá. Entonces, la fórmula dice que es x igual a 100 por 75 entre 1. ¿Sí? Obviamente, igual ustedes pueden utilizar su calculadora para que estén más seguros. Al momento de hacer la operación, 75, obviamente nos da un total de 7500. Y ahí está. 7500 nos salió en este aspecto en miligramos, convertidos a unidades internacionales, en gramos, lo vamos a convertir, nos va a ser un total de 7.5 gramos. Aquí está. Esta es la dosificación de la administración diaria que nos va a dar el total al final, obviamente dividida entre los 3 días, un total de 7.5 gramos al final del tratamiento. Esto es lo que se saca, es el resultado final de las dosificaciones al final del tratamiento, al final de la aplicación de todo este fármaco. ¿Sí? Pero si ustedes se dan cuenta, todavía no he tomado en cuenta los 3 días, entonces vamos para allá. ¿Sí? Vamos a hacerlo acá. Entonces, una vez que nosotros tenemos en cuenta los 7500 miligramos ya convertidos, lo que son los 7.5 gramos, vamos a tomar en cuenta los miligramos para sacar cuánto es la dosificación de cada día. Entonces, tenemos por ende que 7500, lo que vamos a hacer es que lo vamos a dividir entre los 3 días. Obviamente también puede ser por medio de la multiplicación, pero al final de cuentas va a ser una conversión más elevada, pero que obviamente ya convirtiendo las unidades decimales, miligramos, gramos, kilogramos, obviamente nos va a dar lo mismo. Pero aquí yo lo hago por medio de la división, que si lo dividimos obviamente durante los 3 días nos va a dar un total de 2500 miligramos.
También, una vez convirtiéndolos a unidades internacionales en gramos, que es lo que necesitamos, nos va a salir un total de 2.5 gramos. Y aquí está. Esto es la dosis que se va a aplicar cada día durante los 3 días. Igual podemos hacer la comprobación para que quede más claro. El tipo de comprobación, para darnos cuenta si estamos bien o si estamos mal, se hace por medio de la multiplicación o por medio de la suma. Ustedes lo pueden hacer por el método que ustedes quieran. Yo lo voy a hacer con la suma para que todavía quede más claro. 2.5 del primer día más 2.5 del segundo día más 2.5 gramos del tercer día. Obviamente sumamos 5, 10, 15, nos queda 1, 2, 4, 6 y 1, 7. Aquí está. Esta es la comprobación. Entonces, esta es la aplicación durante cada día para que nos dé un total al final de la aplicación general de lo que va a ser el término del tratamiento de la L-carnitina en el animalito. ¿Sí? Ahora, una vez nosotros teniendo estas constantes, tenemos que saber que sale otra pregunta. ¿Cuáles son o cuántos mililitros? Y mililitros aquí entendámoslos como el volumen que tiene el fármaco durante cada aplicación. Fíjense bien, entonces aquí lo que va a pasar es que nosotros ya teniendo estos resultados, si dentro del principio activo nos dice que 1 gramo se consume o se aplica por cada 10 mililitros, si sabemos que 1000 miligramos conforman 1 gramo, entonces nos daremos cuenta que 1000 miligramos, para sacarlo más exacto, se aplica por cada 10 mililitros. Entonces, ¿cuántos mililitros para sacar el volumen total se necesitan para 2500 miligramos? Obviamente también es otra regla de 3 para sacar el volumen total. Lo que vamos a hacer es multiplicar cruzado 2500, aquí nos dice 2500 por 10 entre 1000. Obviamente hacemos la conversión, hacemos la operación. Nos da un total de 25 mililitros. Entonces, en total de todo este procedimiento, los 25 mililitros son el volumen total de lo que se va a aplicar en cada una de las dosis. ¿Sí? Y bien, igual pueden pausar este video, pueden tomar nota. De todos modos, cualquier pregunta también lo dejan en los comentarios de abajo. Bien, por otro lado, una vez entendiendo nosotros todo este procedimiento, es indispensable saber algo. Tenemos que saber que también la farmacología también toma en cuenta algunas ciencias afines. Aquí, más que nada, estas ciencias afines son las que utiliza la farmacología o utilizamos dentro del estudio farmacológico para usar de base, o que le sirven de base, que se llaman de hecho ciencias básico-funcionales, que le sirven de base a la farmacología para poder identificar la normalidad o la normalidad que se pretende dirigir, que se pretende diagnosticar, prevenir o corregir de una enfermedad. ¿Sí? Todas estas ciencias que a continuación vamos a ver tienen, como se los dije desde el principio, directa o indirectamente una influencia sobre un análisis que nosotros hagamos de cualquier tipo de enfermedad que se esté presentando en un hato, en una industria avícola, en una perrera canina, en una piara de cerdos, etc. Por ejemplo, en este mapa de ideas vamos a darnos cuenta que la farmacología queda en medio. ¿Bien? Entonces, aquí la farmacología, para poder hacer nosotros un estudio sistemático de lo que es, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, una granja avícola, si se presenta una serie de anomalías, obviamente el médico veterinario que está responsable de la granja avícola, para poder hacer el análisis farmacológico se agarra de las siguientes ciencias. Uno es precisamente la geografía, historia, la bacteriología, la virología
parasitología, la bioquímica, la patología, la epidemiología, la anatomía y la sociología rural. Bien. Entonces, al momento de hacer el estudio farmacológico, nosotros nos damos cuenta que todas estas ciencias están relacionadas entre sí con la farmacología, puesto que nosotros, para poder identificar la etiología de una enfermedad, entonces nos basamos en lo siguiente. En la geografía, en este aspecto del estudio del suelo, qué tipo de microclima o macroclima hay, el tipo de relieve en el que está la granja avícola, qué tipo de medio ambiente hay, si es cálido, si es tropical, subtropical, etc. Climas. Por otro lado, la historia también, aquí referido a la historia en cuestión de la historia de clínica y la historia geográfica del lugar en el que está la granja avícola que estamos tratando. ¿Cuál es la historia que hallazgos ha habido ahí? Si ha habido otras enfermedades, cómo es que han trabajado la tierra, cuáles son los aspectos del contexto de desarrollo de la granja avícola, etc. Contexto. Y la bacteriología también. Aquí la bacteriología sin duda alguna nos ayuda a saber qué tipo, quizás si es una enfermedad, qué tipo de agente etiológico también la está causando, si es una Haemophilus paragallinarum, una Clostridium, una Pasteurella, dependiendo obviamente también la especie de animal que se está tratando, también si es una bacteria del tracto respiratorio, del tracto genital, del tracto gastrointestinal, etc. ¿Sí? Bacterias. En cuestión de la virología también, qué tipo de virus también se está suscitando, si hay muertes en este aspecto, si es un virus de Newcastle, si es un puxvirus, si es un paramexovirus, si es un coronavirus, etc. Todos los tipos de virus. Parasitología también, sin duda alguna muy importante. Si aquí se están suscitando algunos parásitos como lo son algunas coccidias, tremátodos, etc. También por otro lado, también la bioquímica, el estudio de la bioquímica, también la farmacología abarca, como es por ejemplo el amoníaco, que en este caso las aves propaguen al momento de que excretan, de todo el acúmulo y todo el proceso bioquímico que pasa para que pueda salir el amoníaco, ¿no? Que quede suspendido. También algunos gases que tengan que ver con el ambiente, que vengan de parte de fábricas que estén aledañas, que puedan causar problemas sobre el organismo de las aves en este aspecto. Moléculas químicas. Por otro lado, también la patología, en este aspecto también que se ha encontrado en las necropsias, qué tipo al momento de hacer la observación en el diagnóstico morfológico, qué tipo de daños son los que se han presentado en los órganos, qué tipo de lesiones, etc. ¿no? Para prevenirnos en este aspecto en la granja avícola de lo que se pueda suscitar. Necropsias, observación de órganos, etc. Epidemiología también la abarca en este aspecto, el estudio de las tasas, ver qué tipo de tasa de mortalidad hay, tasa de morbilidad, tasa de letalidad, con qué tipo de frecuencia suceden este tipo de enfermedades, son pandemias, epidemias, cómo se consideran, etc. Tasas. Por otro lado, también la anatomía, sin duda alguna, al momento de que llega una bacteria, nosotros aplicamos un fármaco. La anatomía, esta ciencia nos ayuda a poder identificar de qué forma el fármaco está actuando en distinta región del cuerpo de los animales, ¿no? Por otro lado, también la sociología rural, en este aspecto nos ayuda a entender un poquito más la zona rural en la cual estamos, cuál es el tipo de ideología de las personas, qué conocen acerca de la zona rural, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Obviamente aquí, tomando en cuenta la granja avícola, todas estas ciencias afines que tienen que ver en problemas que si hay muertes de los animales por las enfermedades, cuántos tipos de muertes ha habido, para poder hacer en este aspecto
el estudio farmacológico como tal, como se está presentando en este aspecto. Obviamente hay muchísimo más ciencias que se relacionan con la farmacología, pero aquí están dentro de las más importantes, ¿sí? Ahora, ya para concluir, es importante saber que la farmacología también tiene algunos términos, utiliza alguna terminología muy esencial para el comprender todas estas ciencias y la aplicación de los fármacos. Tenemos que saber que, a final de cuentas, todo esto se relaciona. Un analgésico, entendamos como analgésico a un bloqueador del dolor. De alguna manera bloquea la señalización del proceso de inflamación y bloquea en este aspecto del dolor, la estimulación. Por otro lado, también tenemos otro término que es el anestésico. Más que nada, cuando nosotros aplicamos un anestésico, priva local o temporalmente sobre todo lo que es la zona de sensibilización del animal para nosotros poder, en este aspecto, hacer una cirugía, hacer una incisión, una biopsia, etc., ¿no? Una aplicación de un medicamento que sea muy corrosivo, etc. Y también, por otro lado, también destaca aquí lo que es el antibiótico, que quizá lo han escuchado demasiado. El antibiótico, el uso del antibiótico es precisamente, se relaciona con el bloqueo, la inhibición de la reproducción bacteriana.